Aquí estamos de regreso con Zona 5 y estamos listos para dar paso a nuestra zona especial. Hoy con un tema que impacta muy directamente a la población dominicana por la situación de inseguridad que se percibe en los distintos sectores del país, en prácticamente todas las provincias. Y dentro de ese tema hay una estadística que llama a preocupación. La estadística regular en República Dominicana es que alrededor del 20% de los asesinatos o crímenes donde hay algún tipo de homicidio que ocurren son realizados con armas blancas. Sin embargo, aparentemente va a haber un incremento significativo en este año del uso de este tipo de armas en este tipo de incidentes, lo cual llama a preocupación de manera muy particular, sobre todo por el fácil acceso que hay a este tipo de armas en República Dominicana. Nuestra compañera Sorange Batista investiga con algunos expertos, nos cuentan cuál es la situación y sobre todo analizan este sangriento panorama para ver cuál es la situación real y sobre todo qué tipo de medidas se pueden tomar a futuros para tratar de revertir esta situación. La crueldad que implica asesinar a una persona a cuchilladas o a machetazos, sin lugar a dudas encierra una serie de factores de conducta e insensibilidad que agrega a esas muertes un elemento de saña e indolencia. Llama la atención que aunque estos hechos sangrientos no superan las muertes por armas de fuego, en los últimos 3 años las muertes violentas por armas blancas han ido en aumento. El año pasado hemos tenido 134 casos de herida por arma blanca, de 678 muertes de tipo homicida por algún tipo de trauma. Esos números corresponden solo a los tratados por el Instituto Nacional de Patología Forense. Y también, de acuerdo a ellos, en lo que va del 2014, los casos presentan una ligera tendencia a disminuir. Pero de acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de la República, solo en los primeros meses del año pasado, a nivel nacional se habían producido más de 146 muertes de ese tipo, lo que equivale a un ritmo de cerca de 2 casos por día. Con algunas restricciones que han estado tomando con las armas de fuego, que son el fuerte cuando se trata de violencia, pues han ido aumentando las heridas por arma blanca. O sea, ha aumentado la frecuencia, no supera nunca las armas de fuego, pero sí ha aumentado la frecuencia. De acuerdo con el doctor Jiménez, las causas de muerte en los casos de agredidos con armas blancas están asociadas a los órganos afectados y a la pérdida masiva de sangre, lo que se traduce en una muerte agónica. Generalmente cuando son áreas vascularizadas, como es el cuello y las extremidades inferiores, la víctima tiende a desangrarse. También eso sucede cuando se lesionan órganos intratorácicos como los pulmones, el corazón, y abdominales como son el vaso y el hígado, que son órganos sólidos. Las muertes de este tipo se producen de manera inmediata o en el periodo inmediato tras la agresión. El especialista señala las armas blancas más utilizadas conforme a los números del organismo que dirigen. Las armas que generalmente son atacadas a las personas son las armas que tienen filo y que tienen punta. En algunas ocasiones hay instrumentos que no tienen filo, por ejemplo los instrumentos punzantes, que son utilizados también. Pero lo más frecuente son los famosos machetes y los cuchillos. En el pasado reciente, el país ha sido sacudido por hechos de esta naturaleza que horrorizan aún más por las cantidades de estocadas que reciben las víctimas. Aún queda viva en la memoria de la población la muerte del niño José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, asesinado de 34 puñaladas. El asesinato de Víctor Gulías, asesinado de 32, y el más reciente de esa naturaleza fue el ocurrido al comunicador Claudio Nasco, a quien le infringieron 40 cuchilladas. Es imposible no preguntarse ante estos hechos qué hay detrás de una persona que llegue a tanto. Hay detrás muchas cosas. Primero, una escalada de acumulación de mucha rabia en contra de esa persona a quien se asesina. Por muchísimas razones esa rabia se acumula por deformación en el pensamiento de algunas personas que tienen patologías, otras por situaciones de acumulación de estrés, pero el estrés acompañado de una incapacidad para solucionar los problemas de forma saludable.
Los casos más escalofriantes son los llamados crímenes pasionales, que se caracterizan por ser perpetrados con heridas múltiples y comprometen los órganos genitales. A los crímenes ya que tienen que ver con situaciones afectivas, con el caso de intimidad y este tipo de cosas, hay un problema que nosotros definimos como apego enfermizo, apego ansioso, apego ambivalente. Son personas que tienen deudas muy serias a nivel de lo que es su sentido de pertenecer al otro. Por más que se explique, es difícil entender cómo alguien puede resistir a escuchar a alguien gritar o quejarse, ver cómo se desangra y aún así seguir dando estocadas de manera fría. Hay aquí también detrás un defecto de socialización. Y en ese defecto de socialización está la pérdida del aprecio a la vida, el aprender a ver al otro como un instrumento que cuando no da respuesta a mis necesidades es algo de lo que yo puedo prescindir, como si fuera una cosa más, como si fuera un objeto cualquiera. El médico explica que como señal de una agresión futura se pueden percibir señales. Generalmente, los agresores dejan ver sus intenciones en el presente y posteriormente proceden a la materialización del hecho de sangre. El tema de la intención es también una conducta criminal. Cuando una persona intenta asesinar a alguien y no se materializa el crimen, pues el riesgo y el peligro de que los intentos se vuelvan a hacer son mayores. Fuera del accionar y los problemas conductuales que provocan este tipo de situaciones, un aspecto importante en torno a estos sucesos es el judicial, debido a las deficiencias que impiden que se apliquen condenas justas a quienes incurren en este tipo de acciones. La pena de homicidio por arma blanca está enmarcada dentro de lo que es la pena que establece el Código Procesal, el Código Penal en su artículo 295 y 304, que es de 20 años. Ahora bien, lo que constituye es un agravante el hecho de que la muerte se dé, evidentemente, con un arma blanca. El agravante lo establece la propia Ley 36, que manda a que a la condena por homicidio se le sume la condena establecida por el uso de arma blanca, que sería una especie de acumulación de penas, pero en este país no se suele aplicar. Cuando se habla de cúmulo de pena es que se condena 2 veces, es decir, bueno, si la condena por homicidio lleva 20 años y la condena por Ley 36, arma de fuego, lleva 5 años, lo correcto es que si se demostró la culpabilidad, se condene por los 20 años del homicidio y se condene por los 5 de la Ley 36. El magistrado entiende que las modificaciones que se desarrollan en estos momentos al Código Penal y Procesal Penal dejarán esta situación esclarecida y se comenzarán a aplicar las sanciones sin ningún tipo de impedimento. Esa ley establece que independientemente de la sanción que establece el Código en ese tipo de cosas, es lo que se llama un concurso real de infracciones, deben aplicarse indistintas, pero comúnmente no se usa. Paradójicamente, llama la atención que la cantidad de estocadas que se produzcan por un arma punzante o cortopunzante no influye en la condena, sino que se le da un igual tratamiento. Independientemente de que haya dado 34 o haya dado una, el 295 del Código Penal establece el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Entonces, poco importa que haya sido con una puñalada como que haya sido con vena. A la puerta de tener una nueva normativa jurídica para este y otros tipos de hechos, se espera que vicios como los señalados sean tomados en cuenta. Que desde el punto de vista social haya una revisión seria de la forma en que familia y sociedad están trabajando para formar ciudadanos sensibles y capaces de cometer estos hechos. Y para regenerar las conductas de los individuos que por sus imperdonables acciones no merecen ser llamados seres humanos. Ese es el preocupante panorama que tenemos en este tema. La verdad es que todavía no aparecen soluciones. Ojalá que las autoridades puedan analizarlo con mayor profundidad y que a nivel del plan de seguridad y a nivel del trabajo que se realiza en las distintas instituciones del orden se pueda revertir esta situación. Comentábamos en el equipo de producción, esta historia es un lamento y una gran preocupación. Es una pena que en este punto no tengamos soluciones, pero ojalá que las reflexiones y el análisis de la situación sirva para llevar algún tipo de preocupación a las autoridades y que se tomen algunas medidas. Hoy
Hoy vamos a concluir con nuestra entrega de una manera muy especial, uniéndonos a una celebración que significa mucho para los ibaeños y sobre todo para todos los compatriotas de Santiago de los Caballeros. Se trata del Monumento de los Héroes de la Restauración, que cumple 70 años de ser erigido. Esta obra, edificada por Rafael Leonidas Trujillo, pasó de ser un culto a la personalidad del tirano al símbolo que identifica a la ciudad corazón. El día 30 de abril de 1944 quedó inscrito en la historia de esa ciudad por ser la fecha en que se inauguraron los trabajos de construcción del entonces Monumento a la Paz de Trujillo, que cambió completamente la imagen de la ciudad. El lugar escogido para su construcción fue el Cerro del Castillo y la obra fue construida por el ingeniero Mauricio Álvarez Perelló, quien tuvo como maestro de obra a Julio César Menicucci Rodríguez. La destrucción de la estatua de Trujillo, que presidía el monumento el 19 de noviembre de 1961, marcó el fin de su etapa trujillista, siendo consagrado a la memoria de los héroes de acuerdo a las investigaciones del historiador Edwin Espinal. Así nos despedimos en el día de hoy, compartiendo con ustedes estas imágenes que nos ha facilitado nuestro compañero Juan Carlos Félix Nova. Se trasladó hasta Santiago y nos permite despedir con esta celebración y sobre todo con el deleite de poder contemplar el monumento a los héroes de la restauración de mi querida ciudad de Santiago. Así que saludos para todos los santiaguenses y bueno, de esta forma concluimos la entrega del día de hoy. Gracias a todos por su sintonía. Nosotros nos vemos aquí el próximo sábado. Ustedes continúen en sintonía con el grupo Telemicro. En pantalla nuestros contactos, redes sociales, correo, números telefónicos. Pónganse en contacto con nosotros. Sigan en sintonía con el grupo. A continuación, Objetivo 5, así que no se lo pierdan. Nosotros nos vemos el próximo sábado.